Mi país, Colombia, representa tan solo el 0.4% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Tenemos la sexta matriz energética más limpia del mundo. Tenemos el 50% de los páramos del planeta y más del 40% de nuestro territorio puede considerarse selva tropical húmeda, mucha de ella ubicada en nuestra Amazonía. Pero digo todo esto porque a pesar de representar tan bajos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y todos, empezando por nosotros, tenemos que actuar y actuar de manera decidida y coordinada. Frente al cambio climático, el mensaje que yo quiero transmitir es que todos debemos reflexionar globalmente, pero tener la capacidad de actuar localmente. Me complace decir con orgullo que a comienzos de este mes, con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Bolivia, con Guyana y con Surinam, con Brasil, con Colombia, firmamos el Pacto de Leticia, un pacto para proteger la Amazonía, para que tengamos indicadores, para que tengamos la posibilidad de compartir gestión y protección y prevención, y por esa vía proteger también ese importante patrimonio de la humanidad. Cuando empezamos el gobierno, 5 millones de colombianos no tenían acceso al agua potable o al saneamiento. 5 millones. Hoy ya hemos alcanzado 1.350.000 familias que por primera vez tienen acceso al agua. Mientras el presidente Duque habla de la belleza de nuestro país, y ustedes se dan cuenta que ni siquiera leyeron la letra pequeña del video, nosotros les vamos a ir mostrando un pequeño escondido de la realidad de nuestra hermosísima Colombia. Día a día, los colombianos nos vemos perjudicados por los efectos extremos que trae el cambio climático, como por ejemplo las grandes olas de calor, las fuertes lluvias que ocasionan los desbordamientos, las inundaciones, entre otros. Pero miremos qué tan eficientes son los manejos y las intervenciones del gobierno para abastecer de forma hídrica a nuestra población. Pues bueno, aunque Colombia es el tercer país con más agua en el mundo, teniendo 2 océanos, 42 ríos, 36 páramos, selvas húmedas tropicales y que llueve todo el año, existen problemas de accesibilidad al preciado recurso hídrico. Siendo optimistas, solo el 86% de la población colombiana tiene acceso al agua, pero ¿qué pasa con el 14% restante de la población? Pues bueno, no tienen acueducto y por lo general son zonas rurales donde el Estado ni siquiera se aparece. Esto quiere decir que el acueducto no está llegando a todas las regiones del país, que la corrupción determina quién tiene o no acceso al agua, que hay infraestructuras muy antiguas y que hay un sistema que al estar expuesto a un mal manejo de financiamiento vive generando cada vez más un mayor riesgo de pérdida que contribuye al desperdicio del preciado líquido. Es más, hay zonas en donde el servicio que da el acueducto es bien pésimo, cortan el agua constantemente por mala infraestructura y que tienen que arreglarlo varias veces. Entonces la pregunta es, si no hay agua, ¿de dónde la sacan? ¿De dónde saca el agua la gente? Pues de arroyos, de ríos y aguas lluvias inadecuadas que producen enfermedades letales. El agua es una condición indispensable para la vida en la Tierra y resulta esencial para el desarrollo sostenible. Este es un derecho humano, tiene una importancia crucial en el desarrollo socioeconómico, la seguridad alimentaria y la salud de los ecosistemas, y es fundamental para reducir la carga mundial de morbilidad, mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones. La ciencia es clara. Debido a la crisis mundial del cambio climático, aumenta la variabilidad del ciclo del agua, lo que dificulta la previsión de la disponibilidad de recursos hídricos, disminuye la calidad del agua, exacerba aún más su escasez y constituye una amenaza al desarrollo sostenible en todo el mundo. Estos impactos afectan de manera desproporcionada a las comunidades pobres y vulnerables y se ven agravados por factores que contribuyen como el aumento de la población, la migración incontrolada, los cambios de uso de la tierra, la extracción acelerada de aguas subterráneas, la degradación ecológica generalizada y la pérdida de biodiversidad.
Colombia es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático, cuyas características físicas, geográficas, económicas, sociales y ecosistémicas contribuyen a que contemos con muchas ventajas, pero también con varias amenazas relacionadas con el recurso hídrico. Muchas de las consideraciones y consecuencias asociadas al cambio climático y al aumento de la temperatura global tienen una estrecha relación con el agua, que en el caso de este país se refiere principalmente a disminución o aumento de las lluvias, incremento de sequías y desertificación, inundación y deslizamientos, aumento en el nivel del mar, derretimiento de nevados y retrocesos de páramos. El derretimiento de los nevados y el retroceso de los páramos presentan una especial amenaza frente a la disponibilidad y suministro de agua, encontrando además que ambos ecosistemas pertenecen a la alta montaña, considerado uno de los territorios más vulnerables al cambio climático. La afectación de estos ecosistemas podría contribuir a intensificar el estrés hídrico y limitar el acceso a dichos recursos en un país donde, a pesar de ser considerado el sexto con mayor oferta hídrica en el mundo, el 50% del recurso hídrico es de mala calidad y solo el 60% de la población tiene acceso a agua potable. El índice de escasez de agua se define como la relación porcentual entre la demanda de agua del conjunto de actividades socioeconómicas y la oferta hídrica disponible en las fuentes abastecedoras. Es decir, el índice de escasez de agua nos indica la disponibilidad de agua dulce de ya sea una cuenca o una región hidrológica, las cuales se ven afectadas por factores tanto naturales como antrópicos, es decir, por el ser humano y sus acciones. Según estudios realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 391 municipios ya están expuestos al riesgo de escasez de agua, y la tendencia a largo plazo indica que muchos más correrán con el mismo destino. Esto debido a que el cambio climático ha estado incrementando las anomalías pluviales y las temperaturas de esta zona en hasta 2,14 grados centígrados, lo cual da como resultado un mayor número de sequías e inundaciones, y también aumento de frecuencia, intensidad de fenómenos naturales como el fenómeno de la Niña y fenómeno del Niño. El primer gráfico nos muestra el índice de escasez municipal en Colombia en el año 2015. Ya el segundo gráfico nos muestra el índice de escasez municipal en Colombia proyectado hacia el 2025. En los dos gráficos nos hablan del índice de escasez, separándolo por alto, medio, ninguno y no significativo. Y se ve que en la diferencia de estos 10 años, el índice de escasez alto, el más preocupante, ha aumentado un 3%, mientras tanto el no significativo ha disminuido un 4%, lo cual nos está indicando que en próximos años el índice de escasez municipal va a llegar a un punto tan alto de que ya la mayoría de municipios de Colombia va a estar en un nivel medio alto o alto. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. La UNESCO asegura que los efectos del cambio climático en el paisaje físico del mundo modifican la situación geopolítica y desestabilizan a regiones vulnerables. Además, también se añade que si nadie es capaz de atenuar ese efecto, los riesgos de conflicto e inestabilidad van a ir en aumento y serán cada vez más difíciles de controlar. El cambio climático se ha ido colando en las agendas de la mayor parte de los gobiernos, sometiendo a prueba a las organizaciones políticas. Colombia, al igual que el resto del mundo, va a tener que hacer frente a lo que está y estará por venir. El país, en relación con los avances de la política del cambio climático, ha ido cambiando su visión esencialmente económica por una con un mayor enfoque en la adaptación a gestión del riesgo y la necesidad como país de adherirse y cumplir con los nuevos compromisos internacionales. Ejemplo de ello, la adopción por decreto del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Cali, con el cual la ciudad se coloca a la vanguardia a nivel nacional de la normativa ambiental internacional relacionada con la mitigación de los efectos del cambio climático en el planeta. Sin embargo, y a pesar de estos aparentes avances, el panorama sigue siendo bastante desolador. Es tanto que figuras como Juan José Nieto, experto del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, hizo el siguiente planteamiento hace poco. Se ha hecho algo para estimación de riesgos, pero para reducir esos riesgos todavía muy poco. Por el momento, seguiremos ante un panorama en que titulares como estos seguirán a la orden del día, cosa que cambiará en la medida en que los proyectos no solo sean estimaciones, sino se conviertan también en hechos. Hablemos de las implicaciones patológicas. Algo tan fundamental para la salud, industria y agricultura como abrir un grifo y que salga agua para que podamos beber cuando tenemos sed es muy complicado para millones de personas que sufren las consecuencias de la escasez de agua en el mundo.
Según estadísticas de la ONU, ocurrirán 250.000 muertes por estrés al calor, desnutrición, dengue, desde 2030 en adelante. Este problema puede aumentar y produce consecuencias graves como enfermedades. La falta de sistemas de potabilización adecuados obliga a recurrir a fuentes de aguas contaminadas. En base a los datos de la OMS, esto puede generar diarrea o cólera, que producen más de 502.000 muertes al año. Hambre. Afecta a la agricultura y ganadería, que produce escasez de alimentos. Conflictos. La escasez de recursos está en el origen de numerosos conflictos sociales en el mundo y obliga a las personas a desplazarse a otros países para encontrar lugares seguros en que vivir. Disminución de la capacidad laboral, riesgo de agotamiento por calor, paro cardíaco y accidentes laborales. Mayor sufrimiento de las personas mayores, niños y personas que viven en entornos deficientes. Aumento del estrés de todos los enfermos mentales y grado de estrés suficiente para contraer una enfermedad mental quien aún no la padezca, como depresión, agresión y psicopatías complejas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo: los impactos de esta crisis son mayores donde la fragilidad y los conflictos han debilitado los mecanismos de supervivencia, donde la gente depende del capital natural para su sustento, y donde las mujeres que soportan la mayor carga de la emergencia climática no disfrutan de los mismos derechos. Hablemos de las soluciones y consecuencias de esta problemática. Se calcula que en el año 2050 la demanda de agua aumente hasta un 55%, siendo el sector de la industria quien más se va a ver afectado. Esta problemática es un trabajo en conjunto. Las administraciones deberán tener en cuenta las opiniones de la sociedad. Cada mejora será significativamente apropiada en la seguridad del agua y tendrá un impacto directo en el desarrollo social, ambiental y económico de la ciudad. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones que existen en la alcaldía para esta problemática? Si Cali lo hace bien, al menos 2 proyectos importantes se llevarán a cabo en el 2030. Este proyecto se hará en conjunto con el CBC en Cali. Las iniciativas en conjunto permitirán garantizar el suministro de agua potable para Cali y su área metropolitana en los próximos 50 años. Existen campañas de promoción y protección de los recursos hídricos propuestos por la alcaldía. Estos se llaman Cuando el río suena, vida llena, y Agua para toda la vida, rinda de tributo. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Las condiciones hidrofílicas se reflejan en la alta humedad y extrema sequía, ya que estos impactos alteran directamente la demanda y disponibilidad del recurso. Es importante entender el comportamiento del clima y la previsión para el 2050. Si bien Colombia es uno de los países más ricos en términos de recursos de agua dulce, el problema de los recursos de agua dulce aún existe. El agua no llega aún en varias regiones. Existen varios ejemplos como la corrupción en Colombia, la infraestructura que está obsoleta y un sistema que por falta de sistematización tiene mayor riesgo de pérdida, resultando un desperdicio de este fluido. Esta problemática es un asunto que está pasando en la actualidad y si no hacemos algo, ¿quién más lo hará por nosotros? Tú eres agua, el 80% de tu cuerpo es agua, por eso es importante estar hidratados. Este asunto tan complejo como la escasez hídrica ya existe en diversas zonas del mundo y lo que hará el cambio climático es aumentar más esta problemática. Hay poca agua. El agua limpia es un bien precioso pero escaso. No debemos derrocharla ni tampoco ensuciarla. Otros la necesitan también. Hay millones de niños y adultos que no tienen acceso a agua limpia, por lo que debemos valorar lo que tenemos. En tus manos está, cuida el agua y cuida el planeta.